Psicología social experimental. El método experimental en el campo psicosocial. Texto motivacional. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Investigador. Derechos reservados. Del paradigma clínico al experimental. Paradigma clínico. Sin lugar a dudas, la noción de intervención, de operación, de cura, etc., implican connotaciones clínicas donde se interviene para modificar y mejorar los procesos sociales, grupales e intersubjetivos. Por su misma formación, el operador, o técnico, interviene en el sentido de generar cambios positivos, que extingan los emergentes negativos considerados como problemas vinculares, alteraciones sociales, patologías sociales, o incluso de enfermedad mental, entre otros. Es el paradigma clínico en acción, incluso en el campo social y el de los grupos. Es la influencia perdurable del psicoanálisis en el campo de la psicología social. Al respecto, el psicoanálisis constituye también un método experimental como, por ejemplo, en el caso de la inducción de la transferencia en el campo de la clínica, para atraer contenidos inconscientes reprimidos y su interpretación. Es decir, constituye un método al mismo tiempo clínico y experimental, lo que sucede también con la psicología social. Es la tesis que vamos a considerar en el transcurso de este trabajo. La psicología social implica un enfoque experimental que quedó rezagado en aras de enfoques proactivos, de intervención, acción como la famosa Action Research, de Kurt Lewin y Enrique Pichon Riviere. De modo que, la investigación y la práctica, subsume la fase investigativa, como praxis social, donde al mismo tiempo se prueban hipótesis, se ratifican y rectifican conceptos desde la epistemología divergente y convergente de Pichon y que resulta, sin dudas, superválido. En la propuesta de una psicología social experimental, lo que se maximiza es su fase experimental, donde los experimentos prueban las hipótesis, nos ayudan a develar nuevos saberes, progresos en la investigación fundamentada en pruebas experimentales y un campo de deducciones fundadas en procesos que preparamos, observamos y estudiamos en forma controlada. Es decir, la investigación controlada, donde controlamos los aspectos intrínsecos o subjetivos en relación a los factores extrínsecos o variables sujetos a experimentación. Dialéctica método clínico, método experimental. Los enfoques reduccionistas que subsumen un método en otro no son promisorios. La descalificación del método experimental así como el clínico, resultan tan nocivos como aquellos que consideran que la psicología social no requiere de ambos métodos. En definitiva, ambos métodos interactúan en una dialéctica donde un momento clínico se sucede con otro experimental, como el caso del psicoanálisis o cuando enfocamos un emergente social y operamos en el sentido de operar cambios y observamos variaciones, nuevos emergentes, diferencias, sorpresas, nuevos conocimientos, etc., que tomamos como nuevos saberes o aprendizajes. De modo que, todo enfoque clínico presupone que hay dosis del enfoque experimental así como este último presupone emergentes de aquella. La psicología social y sus métodos. Incluso el psicoanálisis es un método que la psicología social utiliza. Es la faz clínica, donde se opera sobre vínculos, el grupo familiar, una institución o en la comunidad. Pero hay muchos otros métodos como el observacional y ninguna ciencia operaría sin observaciones. La observación controlada, fundada en hipótesis, en un ecro, etc., nos permiten ser objetivos, en el sentido de las humanísticas y las ciencias sociales y nunca desde perspectivas fisicalista o de ciencias duras. Al respecto y siguiendo ideas de Sartre, sabemos que en la observación cuenta el sujeto que observa, sus preconceptos, su visión del mundo, su modelo o definición del objeto a observar, es decir, los prejuicios, o supuestos básicos que determinan el campo de lo que se percibe. Es decir, cuentan las motivaciones y modelos internos del observador. Es lo que nos indica que constituye un método de observación sistemática. Pero nunca podemos olvidar que cuenta el factor subjetivo del investigador, sus ideologías, sus preconceptos, su modelo de mundo, sus prejuicios de clases, su ideología respecto de lo social, entre otros. En el caso de los estudios de campos, o conocido también como trabajo de campos, asistimos a observaciones en situaciones sociales propios de un campo, lugar, institución, comunidad, etc. Es también lo que conocemos como observación participativa, y como seres sociales, formamos partes de lo que observamos y lo delimitamos con nuestra visión de túnel, o visión particular, lo que nos llevará a la problemática de que necesitamos cruzar nuestra mirada con otros autores, con otras ideas, paradigmas o incluso de otras disciplinas como la antropología, la sociología, etc., a los fines de corroborar saberes compartidos, descubrimientos similares, logros, nuevos conceptos que enriquezcan nuestra perspectiva. Es el enfoque de interciencia o de interdisciplina a que nos guió el maestro Pichon.
Las encuestas son útiles para conocer el discurso de los actores, de un sujeto, un grupo, una institución, etc. Porque allí encontramos nuevas motivaciones, nuevas explicaciones, elucidaciones, emergentes nuevos que enriquecen la simple observación al ser los propios actores quienes definen la situación social. Esta idea de situación social, y la necesidad de su definición en términos científicos, resulta capital. La situación debe ser conceptualizada o definida para luego poner a prueba tales hipótesis. También, se han utilizado y podemos utilizar las denominadas técnicas proyectivas, como los gráficos de la psicología, porque constituyen métodos de indagación de las motivaciones subjetivas profundas, así como de grupos enteros, etc., para develar los procesos implícitos, las creencias, fantasías, ideologías, etc. El sondeo a través de encuestas, cuestionarios y entrevistas con preguntas directas o indirectas, estructurada o libre, etc., constituye una forma de recabar datos para procesar en función del ecro experimental, sin olvidar, por supuesto, que nuestro enfoque abarca además el proceso de operación social desde la Action Research, o indagación operativa a que nos acostumbró ya Kurt Lewin y Enrique Pichon Riviere. El método estadístico ayuda a una mirada cuantitativa y comparativa de datos, para repensar números, como indicadores en porcentajes de lo que ocurre en lo social. Sabemos que, lo estadístico, implica lo ideológico, la visión que se tiene de lo social, el modelo de mundo, de sociedad, etc. Lo que lleva a que lo cuantitativo de la estadística se torne cualitativo gracias al enfoque del analista de lo social. Incluso la propuesta de desarrollar la psicología social estadística, para conocer los pormenores de la estadística aplicada a la psicología social y poder brindar al operador de elementos de análisis cuantitativos. Sin embargo, como ya lo afirmamos, el punto de vista, el paradigma del analista social determina el uso de los números. La sociometría de Jacobo Oliva y Moreno ayuda a la métrica social, a la medición de los lazos sociales en términos de simpatía, antipatía, indiferencias o apatías, para entrever sujetos aislados, grupos marginados, la segregación social, etc., que son procesos sociales implícitos que necesitamos visibilizar a través de este instrumento del psicodrama. Moreno además nos propuso el sociodrama como campo experimental y de cambios para operar y conocer en profundidad los procesos grupales y sociales. Es decir, Moreno nos legó el psicodrama y el sociodrama, así como el test sociométrico y el test de percepción sociométrico, consiste en que cada participante indique quién los eligieron. Del laboratorio experimental al laboratorio social. Clásicamente, las investigaciones experimentales se realizaban en laboratorios, con sujetos experimentales y sujetos de control, siendo los observados y estudiados a fondo los sujetos a experimentos. Así, el clásico experimento de Salomón Asch sobre conformidad, el de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad y muchos otros. En tales experimentos de laboratorios, lo social quedaba exento, siendo la intención el conocer los procesos de un fragmento de lo social, una muestra representativa de los procesos grupales o de liderazgos, entre otros. Con la propuesta pichoniana de laboratorio social, salimos a lo social y los experimentos se realizan en el ámbito social y comunitario, siendo el operador el experimentador, observador participante y operador. Es la famosa investigación, acción, o action research, que ya venía como propuesta desde Kurt Lewin, psicólogo experimental por excelencia. De esta manera, se superaban los enfoques meramente de laboratorios de privados de lo social y hasta los aspectos ideológicos, históricos, contextuales. Considerando las situaciones sociales, grupales, institucionales, comunitarios y hoy día desde el ámbito virtual, como laboratorios sociales pasamos plenamente a la investigación-acción como operación e indagación operativa. El carácter experimental de toda operación. Investigar y operar van de la mano, tal como nos lo enseñó Kurt Lewin y Enrique Pichon Riviere. De modo que, cuando nos movilizamos con nuestro ecro, operamos con hipótesis fundados en una visión de lo social, la historia, los procesos, etc., que sometemos a la verificación, en la praxis, donde teoría y práctica se retroalimentan. Es decir, para decirlo en otros términos, operamos movilizados por un paradigma explicativo que consta en nuestro ecro, y que delimita la problemática que percibimos, como constructo social del momento y como instrumento de la operación. Es decir, el paradigma delimita lo que percibimos y el decurso de los procesos para así diseñar también en forma hipotética, formas de intervención para operar transformaciones. Así, la praxis ratifica o nos obliga a rectificar nuestras hipótesis respecto del acontecer social, grupal, institucional o comunitaria. Mejor dicho, toda interpretación de lo dado, como lo existente, constituye una hipótesis interpretativa.
para, al mismo tiempo, confirmar nuestra definición de los procesos y operar en el sentido de lo que debe ser, según criterios de salud mental, adaptación activa a la realidad, entre otros criterios. Nuevos ámbitos y medios de investigación. La web, las redes, grupos, medios, tribus virtuales, etc. Constituye la revolución del Internet y las ciencias no pueden estar exentas de tales progresos sociotecnológicos. La web es la psicología social global, donde el multiculturalismo y la globalización cultural han cobrado rangos que todos los temas son influenciados por tales variables. De modo que, el uso de las tecnologías que Pichon comenzó con su famoso, la danza de las computadoras, ha progresado hacia tecnologías increíbles. Desde ya, la experimentación virtual, mediática, a través de soportes y recursos comunicativos que nunca antes hubiésemos imaginado, grupos virtuales, operador online, transmisión en tiempo real, cursos y propuestas por WhatsApp, Skype, etc., constituye hoy día la novedad. Los experimentos pueden ser online, en los grupos, redes, etc., donde la diversidad obliga a operar desde la diversidad cultural así como correlato de los experimentos sociales reales en los escenarios sociales. Lo que cambia es el espacio, que ahora es espacio virtual. Recordemos la definición de Pichon sobre grupos donde vincular espacio y tiempo, así como las mutuas representaciones internas, como prerequisitos para conformar grupos reales que ahora también se suman los virtuales. El uso de las sociobiografías. Son biografías aunque contextualizadas a la época, las influencias que el sujeto tuvo, los logros de la época, las ideas dominantes, los conflictos fundamentales, el carácter social, de la época, etc., que pudieron haber influenciado su subjetividad. También las influencias familiares y de linajes, así como las transmisiones inter y transgeneracionales que tuvo como legados de la cultura familiar. Solo así podemos lograr una visión lo más claro posible del sujeto y su época. Las historias de vidas. Son datos relevantes que nos indican la historia de un sujeto, de un grupo, institución o comunidad, con sus avatares, como por ejemplo si investigamos sobre resiliencia social, el contexto que lo determinó, los hitos, momentos y avatares de una vida en una sociedad de por sí difícil. Es importante diferenciar la novela familiar, que el sujeto cuenta de la familia real que tuvo o su propia novela en relación a lo que nos parece vivió de verdad. Allí valoramos las fantasías e ideales, así como facetas cruciales del sujeto y su singularidad. Diarios formato papel y digitales, así como revistas, publicaciones científicas, gacetillas, etc. Son publicaciones útiles para recabar datos de investigación a los fines de nutrir nuestro marco teórico respecto de un tema en lo que hace a informaciones. También resulta útil estudiar fotografías y películas de la época o del tema, así como cartas y críticas mediáticas sobre el sujeto o el grupo social, etc. Experimentos vinculares. Ronald Lane, desde la antipsiquiatría, nos enseña el principio de reciprocidad en el campo interpersonal. Consiste según el de que, si uno trata con valores a otra persona, como el respeto, éste reacciona en el mismo sentido, como acción recíproca. Es decir, lo que llevó hacia el campo de la psicosis, donde la familia trata como loco a un integrante que luego asume el rol y se comporta de manera ilógica. Podemos diseñar muchas formas de experimentos sobre esto y observar las reacciones. En el caso del psiquiatra, su palabra, su diagnóstico cobra peso porque está bendecido por la institución universitaria, lo que reduplica la eficacia simbólica de un veredicto, de un consejo o de un rótulo que entra a jugar en el campo familiar. Los padres validan el discurso médico psiquiátrico y si es respecto de un niño, la supuesta enfermedad cobrará vida. Experimentos psicosociales vinculados al campo educativo. Citemos, expectativas y predicciones autocumplidas en el origen de la violencia escolar. Tanto en la familia como en la escuela, la posibilidad de obtener éxitos escolares y fracasos depende de la expectativa de padres y docentes. Mejor dicho, la esperan de nosotros, influyen en el sentido de determinar el tipo de rol que asumimos. Este fenómeno se estudió con el nombre de efecto Pigmalión, en homenaje a la obra de Bernard Shaw, obra en la que relata la vida de un hombre que se enamoró de su propia obra, es decir, luego de moldear a la joven poco educada y torpe en una mujer culta y refinada. Podemos preguntar si los profesores pueden lograr semejante transformación de los alumnos en personas tolerantes y con valores humanitarios. Para probar el efecto Pigmalión, el psicólogo Rosenthal consideraba que las dificultades escolares de los chicos de la clase baja se debían a la creencia de los profesores de que los chicos eran violentos y agresivos debido a su extracción social, como la pobreza. Este proceso se denomina también efecto Rosenthal, porque en ella se busca confirmar la propia definición de la realidad en forma activa. Por ello, en psicología, al efecto Pigmalión se lo denomina
la predicción que se cumple, o profecías autocumplidas, concordando con el teorema de W.I. Thomas, quien afirmaba que las expectativas de padres y docentes suelen concretarse. Mejor dicho, si los docentes definen a los alumnos como agresivos o potencialmente agresivos, tales creencias buscarán materializarse en conductas efectivas que conocemos, violencia escolar. A veces, en forma inconsciente, solemos tratar a los alumnos en términos de estereotipos, es decir, en términos de las imágenes fijas sobre cómo se comportan. Se suele considerar que los hijos de la clase trabajador son, por naturaleza, violentos y carentes de códigos compartidos. De ahí que los programas y propuestas áulicas tengan pocos efectos para modificar las conductas agresivas emergentes. La psicóloga Janet Elliott llevó a cabo en una escuela de Estados Unidos un experimento para comprobar cuán fácil resulta generar una situación de prejuicio o de violencia en un grupo. El experimento consistía en asegurar a los niños que los alumnos de ojos claros se comportan mejor que los de ojos marrones. Esta predicción operó como expectativa y se confirmó en su totalidad. El grupo de alumnos se dividió en buenos y malos, en ojos azules y marrones, y los desencuentros y agresiones se dieron entre ambos bandos. En pocos minutos, alumnos no violentos se tornan en agresivos y discriminadores. Al ser etiquetados en buenos y malos, las expectativas obligaron a los alumnos a asumir tales roles. Las expectativas, pensamientos, creencias, prejuicios, fantasías, etc. negativas de la docente originó las conductas violentas de los alumnos.